Hola de nuevo y bienvenido a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos eres muy bienvenido. Gracias por unirte a este canal. Por favor asegúrate de dar like a este video al final o al principio o en el medio, y por favor asegúrate de que después de haber escuchado correctamente el video, si eres guiado por el Señor para compartir este video, entonces comparte este video de manera reflexiva con alguien más que pueda necesitar saber estas cosas. Todos necesitan saber estas cosas, pero deja que el Espíritu Santo te guíe y dirija en cuanto a con quién compartirlas. Estoy continuando con la serie Sobrenatural. Cuanto más repaso el trabajo que está en La Voz del Maestro, puedes encontrar la URL de este trabajo en la caja de descripción abajo. Solo toca la pequeña pestaña en forma de V y todo colapsará para que puedas ver todos los otros canales que tengo en BitChute, en Rumble y en Brighteon. Y hay un canal en español. También puedes encontrar la URL para eso debajo, así como cómo apoyar este trabajo si eres guiado a hacerlo. A medida que voy repasando este trabajo, estoy encontrando que hay un gran cuerpo de lo que yo llamo lo sobrenatural que he compartido. Y a estas alturas entendemos, disculpa, si eres nuevo, que como cristianos tenemos que saber que el mismo caminar de nuestra fe es un caminar sobrenatural. Estamos siguiendo a un Dios invisible, cuya mano, sin embargo, es muy visible en nuestras vidas. Y el propósito de La Voz del Maestro es traer las palabras, la advertencia y la amonestación del Señor primeramente a los Estados Unidos de América y al mundo. Así que este es un canal a través del cual estoy pronunciando las advertencias y el juicio del Señor. Y la razón de que la serie sobrenatural puede ser un poco difícil de manejar y avanzar es porque en el corazón de las personas está la pregunta ¿pero por qué esto va a pasar? Y siempre digo, no hay nada en este trabajo que pueda divorciarse del continuo aumento del pecado humano. Así que la razón por la que estoy aquí en primer lugar, la razón por la que el Señor ha puesto una palabra en mi boca y me ha levantado para hablar su palabra a esta generación final, es porque el aumento del pecado humano, el aumento de la rebelión humana y la negativa del hombre como colectivo a honrar a Dios, adorar a Dios y exaltarlo a Él solo como Dios, ha llegado al punto en que ahora hay penalidades y consecuencias tanto para el pecado individual como para el pecado de la humanidad como colectivo. Así que estas cosas de las que estoy hablando no son cosas que no hayan existido en la Escritura desde tiempos antiguos. Estas cosas siempre han existido y, de hecho, han sido planeadas como parte de los días finales de la humanidad antes de que alguna de las generaciones naciera. Así que cuando estoy hablando de las entidades y seres demoníacos conocidos como extraterrestres, o cuando estoy hablando de gigantes, y estoy hablando acerca de ángeles caídos en particular, los ángeles caídos son un fenómeno de rebelión contra Dios por parte de seres espirituales, lo cual en sí mismo proviene de una guerra anterior en los cielos por parte de otro ser espiritual. El arcángel, no un arcángel, sino el ángel Lucifer, quien lanzó una revolución en el cielo y fue derrotado por los otros ángeles. Él fue expulsado a los cielos inferiores y es conocido como muchas cosas: el dragón, el príncipe de la potestad del aire. Satanás es el nombre por el que lo conocemos comúnmente. Y ahora él está aquí y hay muchos otros como parte de sus fuerzas, debería decir sus filas. Y así, lo entendamos o no, debemos crecer rápidamente en nuestro conocimiento y llegar a saber que hay una batalla de los tiempos finales en esta tierra por las almas. Las almas es lo que Jesucristo ama, las almas es por lo que Jesucristo murió. Las almas humanas, es lo que el Señor Jesucristo está buscando traer a comunión eterna con Él ahora, mientras tenemos nuestra forma física. Y más tarde, cuando seamos levantados a nueva vida, ya sea que estemos muertos o aún vivos, a comunión eterna con el Padre Celestial. Sin embargo, entre este tiempo y el tiempo final, estas profecías están como agrietando y abriendo muchas de las cosas que ya están en la Escritura. Así que supongo que lo que intento decir es que nada de esto es noticia nueva. Lo único acerca de ello es que es nuevo para nosotros, principalmente porque no se nos ha enseñado, principalmente porque estos temas nunca surgen en un entorno de iglesia tradicional. Así que es necesario que nos demos cuenta de que es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad obtener la información que necesitamos para que tengamos un entendimiento apropiado del tiempo que enfrentaremos como la generación que verá estas cosas. La palabra de hoy se llama La niebla plateada y tiene dos temas primarios en ella. Uno trata sobre, una vez más, la venida de otro tipo de mal a este mundo. Y la segunda parte trata sobre algo que me di cuenta al repasar muchas de las profecías, que es todo un tema del que el Señor ha estado hablando. Y eso es el hecho de que esta tierra se va a oscurecer.
Se va a oscurecer sin sol, sin luna y sin estrellas. Va a ser una oscuridad total, lo que significa que toda la tierra quedará en oscuridad. Los mares estarán oscuros, el sol, la luna, las estrellas. Cada nación en este mundo verá cómo se apagan las luces en un momento específico de la historia humana. Y será durante ese tiempo que un gran daño será desatado sobre este planeta. Y por lo tanto, si tienes el hábito de simplemente venir a los videos y oír, pero en realidad no escuchar, oír es cuando las cosas entran y se van. O tal vez escuchas, pero cuando la información entra la mezclas con terror, lo cual es como tener arena en tu batido, o la mezclas con incredulidad, lo cual es como tener estiércol en tu batido. Eso no te va a beneficiar. Cuando escuches que la palabra de Dios está saliendo, la respuesta correcta y apropiada es escuchar y luego procesarla en el corazón, manteniendo fuera tus creencias personales al respecto, o lo que tal o cual persona haya oído al respecto. El verdadero procesamiento de la información sucede sobre los méritos de esa información misma, lo cual significa escuchar lo que oyes. Y luego el Espíritu Santo podrá dialogar contigo al respecto más tarde durante la oración. Es el Espíritu Santo quien confirmará o negará si la verdad profética viene de él o de un vaso impuro o de una fuente impura. Así que la palabra de hoy, 9 de noviembre de 2020, y se llama la niebla plateada. Esta fue una revelación bastante grande que el Señor me dio. La escritura principal es Ezequiel 1 versículo 1. Ahora sucedió en el 30º año, en el 5º día del 4º mes, que yo estaba junto al río, Quebar de pie con los exiliados. Y los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y así el Señor me mostró el mundo como a menudo me lo muestra. Así que el Señor a menudo me muestra el mundo como si fuera un edificio. A veces sueño que estoy en un edificio y en ese edificio hay millones de personas. Ni siquiera sé cómo podrías meter a millones en un edificio, pero soñaré que estoy en un edificio con cientos y cientos de miles o incluso millones de personas y cada persona tiene una pequeña habitación. Y eso llegué a entender es el Señor mostrándome una imagen del mundo con cada uno de nosotros teniendo nuestra propia pequeña vida. Y así soñé que estaba en un llano brumoso. Era un lugar muy neblinoso. Y en esta llanura había muchos edificios altos. Y en cada edificio alto había múltiples pisos. Y en cada piso, usando solo escaleras, no había ascensores, había muchísimas habitaciones, y cada habitación tenía una familia, o una persona sola, o una pareja. Así que todos los que estaban en estos edificios tenían su habitación. Yo también estaba en mi edificio y había tanta gente hacinada en mi edificio que yo sabía que era la misma situación en todos los otros edificios. Y así. Salí de mi edificio y salí a esta llanura. Una llanura es simplemente como un área plana con un poco de pasto y nada más. Así que las llanuras generalmente no tienen árboles ni formaciones rocosas. Son simplemente planas y vacías. Muy buenas para la agricultura. Salí a la llanura y quería hacer ejercicio y ahí me encontré con mi primo favorito. Y así, mientras caminábamos y estirábamos las piernas, él me dice algo muy curioso. Él dice, Celestial, ¿te has dado cuenta de que no hay sol ni luna? Y yo dije, solo he notado que está brumoso y extraño. Pero él continuó, y voy a leer lo que dijo. Él dijo, nadie aquí ha visto el sol en 3 días. El sol y la luna no se han visto en 3 días. Esta es iluminación artificial que están tratando de proveernos. No sé de dónde viene, pero solo mira el cielo. No tiene ningún sol de horizonte a horizonte, aunque tenemos esta luz pálida y brumosa. Así que levanté la vista y vi que en cierta parte del cielo había una concentración de luz. Así que parecería que era el sol, pero esto no era el sol porque incluso cuando está muy brumoso, el sol usualmente se sitúa detrás de la niebla como esta bola roja tenue. Y eventualmente porque es tan caliente quemará cualquier niebla o bruma que esté allí. Incluso cuando llueve, la lluvia eventualmente desaparece y podemos ver la luz del sol. Pero mientras yo estaba estudiando el cielo no podía ver el sol. En cambio, era este tipo de iluminación falsa detrás de la niebla. Así que la niebla era lo principal, pero detrás de la niebla era casi como algo similar a una luz artificial de cocina. ¿Sabes? Esa iluminación blanca artificial, pero no tan brillante. Así que imagina eso atravesando una capa de algodón o niebla. Así era. Y en este sueño mi prima y yo estuvimos de pie en esta llanura durante 3 días y el sol no salió, y la luna no salió ni ninguna estrella por la noche. Así que teníamos el cielo pálido artificial durante el día y luego por la noche era una oscuridad absoluta que venía en oleadas. Así que era casi como si alguien estuviera pintando. Primero recibías el azul medio como cuando el sol se está poniendo en la vida real,
Luego venía un azul índigo más oscuro y luego un azul marino muy profundo y luego el cielo se volvía completamente negro. Y en esa oscuridad no podíamos ni siquiera vernos la una a la otra ni la mano delante de la cara, pero nos mantuvimos firmes en ese llano, y esto solo era Dios mostrándome metafóricamente. Nos mantuvimos en ese llano por 3 días y 3 noches y no vimos nada de los fenómenos normales del cielo. Y yo estaba asombrada. Estaba tan confundida. Y en mi mente seguía pensando, pero ¿quién puede quitar el sol? ¿Quién puede llevarse el sol? ¿Y quiénes son esos que mi prima decía que nos están proporcionando luz artificial? ¿Dónde están el sol y la luna? ¿A dónde se han ido? ¿Y por qué está tan oscuro? Y no puedo ver nada. Y luego, después de que pasaron los 3 días, vi otro evento en el cielo. El cielo se volvió la paleta de colores más hermosa y radiante. Y he hecho referencia a este cielo excesivamente vívido, hermoso y colorido en la profecía Las desolaciones están determinadas, parte 6. Para ayudarte realmente es útil si ves Las desolaciones están determinadas, parte 5. Y luego también Las desolaciones están determinadas, parte 6. La parte 5 de desolaciones es un video que se hizo recientemente, pero si vas al blog de mastersvoice.com y lees la parte 5 y la parte 6, el Señor me las dio en un periodo de tiempo muy corto la una de la otra. Y esas dos profecías realmente se mezclan, se apoyan y traen un entendimiento más profundo de lo que estoy hablando. Vi rojo y púrpura y dorado y naranja e índigo. Y el cielo estaba muy ordenado con el espectro más rojizo en un lado y luego el espectro más azulado en el otro lado. Y justo cuando estaba mirando el cielo se rompió como vidrio a lo largo de una línea de falla. Así que la línea de falla, la imagen en esta profecía parece que está rota en un círculo, pero como yo lo vi, el cielo era así. Si pongo mi mano hacia ti así, el cielo de hecho tenía esta forma en un arco parabólico. Y vi que la ruptura ocurrió detrás de mí y corría en una línea de fractura a través del cielo hacia adelante así. Y cuando los cielos se rompieron después de que apareció este hermoso cielo, el cielo comenzó a rasgarse a sí mismo, justo como rasgarías un panecillo muy fresco y el pan se partiría y se haría así. El cielo se rompió y comenzó a abrirse, y una niebla plateada viva comenzó a salir de ese agujero. Y en ese momento hice lo que Celestial siempre hace con sabiduría y salí de ese plano con capacidad y velocidad de relámpago. He compartido en múltiples profecías y compartí en esta también. Siempre te pido que leas estas profecías porque es mejor para tu entendimiento. Si absorbes la información en un formato que se quedará contigo por más tiempo. Los videos cubren muchas cosas, pero las profecías escritas se quedarán contigo. He dicho que hay maldad en este mundo que es más antigua que la necesidad de un cuerpo. Y mientras meditaba en esto, justo antes de hacer este video, el Señor incluso me llevó de regreso a Juan capítulo 1 y verso 1, que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios desde el principio. Y el Señor me estaba diciendo, Celestial, ves que mi hijo no necesitaba un cuerpo excepto por el brevísimo periodo de 33 años que pasó con ustedes. Así que yo estaba diciendo, Dios, veo que el espíritu no necesita habitar un envoltorio de carne. Las películas de terror y la cultura popular nos han hecho pensar que todo en nuestra sociedad es táctil, lo que significa que puedes extender la mano y tocarlo. Responderá a tus 5 sentidos de gusto, vista, olfato, tacto y cosas así, y no funciona así. Las cosas del espíritu son más grandes que eso, mayores que eso, y trascienden la necesidad natural de envolturas. Así que, por ejemplo, en los tiempos finales, muchas de las personas que rechacen a Dios y se nieguen a recibir a Dios como Señor y Salvador carecerán de esa cobertura protectora de la sangre de Jesús. También carecerán del sistema de vida protector del Señor Jesucristo, el Espíritu morando dentro del cuerpo. Así que básicamente van a ser como pequeñas salchichas de carne caminando por ahí, y cuando haya el desatar de los espíritus de los Nefilim, porque algunos Nefilim son demonios, los espíritus restantes de los Nefilim, que no pueden huir de este plano. ¿Por qué? Dios les prohibió ir al reino espiritual porque tenían madres humanas. Así que algunos de ellos no están en cámaras de hielo, y algunos de ellos no están ocultos bajo volcanes. Algunos de ellos se mueven en forma espiritual, y son los demonios que conocemos y contra los que batallamos como cristianos. Así que cuando las personas no tienen la envoltura protectora del Señor Jesucristo, estos Nefilim podrán infiltrarse fácilmente. Para ellos, un ser humano que no pertenece a Jesucristo no está bajo ninguna protección. Y para ellos esto es como acercarse a una casa totalmente equipada, con televisor y todas las mejores cosas Samsung allí o lo que sea que la gente quiera comprar,
Whirlpool y tener 2 autos en el garaje. El dueño no tiene protección. Simplemente entrarías en una casa así y les pondrías una pistola en la cabeza y los harías hacer lo que tú dices. Y esta es la posición de las personas endemoniadas. Alguien entra en la casa y la toma, y habrá cambios tanto espirituales como físicos que puedes rastrear en una persona endemoniada. Y así, porque el mal que vendrá sobre esta tierra en los tiempos finales no será de la clase a la que están acostumbrados los pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y los laicos de la Iglesia. Este será un mal que es más antiguo, que no necesita un cuerpo para realizar lo que realizará. Y así dije que huí. Y la escritura que vino a mí mientras escribía esto es el verso de Isaías 26 y 20. Ven, pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tus puertas tras de ti y escóndete un poco hasta que pase la indignación. Y este es un buen verso para los que son tardos para oír y para los que piensan que son mayores que las cosas que están viniendo. Verás, hay un tipo de guerra que el Señor ciertamente nos capacitará para pelear, porque su espíritu en nosotros está más que listo para enfrentar ese tipo de guerra. Y cuando el Señor esté listo, Él te lo hará saber. Aún en las decisiones simples de la vida y en las batallas y escaramuzas, Dios siempre le dice a las ovejas que escuchan y obedecen: quiero que te levantes y pelees esto. Y hay momentos en que el Señor dirá: guarda silencio y yo pelearé esto. Pero hay un subconjunto de la humanidad que es muy necio y no escucha. Y siempre advierto sobre estas personas porque he visto a millones de estas personas entrando en muerte prematura. Por ejemplo, cuando comencé a compartir sobre el hecho de que la tierra estará oscura, empecé a recibir muchas preguntas como siempre. ¿Qué pasa si tenemos que alimentar a nuestros animales? ¿Qué pasa si tenemos que alimentar a nuestros caballos? ¿Qué pasa si tenemos que salir a alimentar a nuestras vacas? Y para mí, la respuesta es muy simple. En un tiempo en el que, y citaré las palabras del Señor, en un tiempo en el que la oscuridad será intensa, peligrosa y viva. Y luego lo dijo de nuevo y lo pongo en mayúsculas: oscura que está viva. Si sientes la necesidad de salir a pesar de las advertencias de los mensajeros de Dios, solo debes saber que mientras alimentas a tus animales, tú mismo te convertirás en alimento para... Este es un tipo de oscuridad que incluso puede habitar en la persona, y te volverás loco si no eres consumido por las cosas que tendrán el derecho. Hay una razón por la que el Señor dijo: ven y entra en tus aposentos. Esto significa que es de una clase a la que no deseo que ustedes, como carne y sangre, estén expuestos. Ven aparte y sé obediente, y siéntate en silencio y espérame con oración, con ayuno y confiando tu vida y la vida de tus hijos a mi cuidado. Si sientes que ese es el momento de salir y alimentar a Betsy la vaca, las consecuencias estarán sobre ti. Así que huí hacia el edificio. Huí a mi cámara de dormir, y cuando entré en mi habitación, me encontré con lo que siempre encuentro en estos sueños. Montones de personas que no conozco, esperando que yo las cuide y las atienda. Mi habitación estaba llena de personas. No conocía a estas personas, pero había hombres, mujeres, niños y familias enteras apiñadas en la habitación para buscar protección. Y antes de que pudiera pensar: espera, esta es mi habitación, ¿cómo entraron estas personas aquí?, vi que esta niebla, porque era una niebla viva, plateada y brillante, como si... ¿Conoces esas plumas que tienen tinta en gel? ¿Plumas de tinta en gel? Si rompieras una de esas plumas y la vertieras, es un tipo de gel muy grueso que sale por la pluma, no como la tinta normal de pluma. Esta cosa era gris plateado y descendió por el agujero en el cielo, haciendo cosas así, saliendo así y moviéndose en espirales. También era como una niebla, pero definitivamente tenía esta consistencia tipo gel, y mataba personas simplemente al caer sobre ellas y absorbía la esencia viva de ellas. Y mientras tomaba almas, como explicaría después, se ennegrecía con las almas de los muertos. Se ennegrecía con las almas de aquellos a los que estaba matando. Así que corrí a mi habitación y la encontré llena. Y esta niebla como mercurio plateado en movimiento. Oh, gracias, Señor. Era exactamente como la sustancia en la película Terminator 2. Ese hombre que se convertía en esa cosa de metal en movimiento. Era así. Esta cosa se movía por todos los edificios del plano. Y por supuesto, estaba tomando a aquellos que no pertenecían al Señor Jesucristo. Y mientras azoté mi puerta vi esto. Había un agujero de tamaño mediano en mi puerta, como si el ácido hubiera comido la puerta. Y cuando lo vi mi corazón se hundió, porque supe que esto era pecado en mi ausencia. Alguien que había venido a mi cuarto buscando protección, porque muchas personas habían visto que esta cosa descendía, había entrado en este cuarto, pero trajeron pecado con ellos, y el pecado había destruido la solidez y la integridad de mi puerta.
Así que mi puerta parecía como si el ácido hubiera comido un agujero más grande que mi cabeza en la puerta, y mientras estaba pensando esto, la niebla entró en nuestro piso. Vio este agujero y empezó a derramarse a través del agujero. Así que empezó a entrar exactamente como un brazo muy largo a través del agujero. Pero yo estaba parada frente al agujero y comencé a gritar las escrituras. En el nombre de Jesús te arresto con la sangre. Declaro la sangre, y la sangre de Jesús te reprende. Te echo fuera por la sangre, y tú sabes que debes obedecer la sangre. Y aquí es donde dije que sin importar quién niegue y quién diga, bueno, yo no aprendí eso en el seminario, y muéstrame el versículo y dame un enlace. Yo sé que las cosas del tiempo final, aun cuando parecen inanimadas, pueden oír, y reconocen a los que tienen verdadera autoridad en Cristo Jesús y a los que solo están fingiendo. Compartí acerca de los hijos de Seba y dije que si solo conoces a Jesús a través de tu pastor, si es el Jesús que el pastor fulano de tal predica, y no tienes una relación viva, palpitante, día y noche con el Padre Santo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, estas criaturas lo sabrán. Ellos son capaces de mirar más allá de la carne dentro de tu tanque espiritual y ver si hay algo ahí o no. Si tu nombre en realidad está reflejado en el registro del cielo como Pablo, conocemos, celestial conocemos o nunca hemos oído hablar de esta persona. Puede que estén sentados en una iglesia, pero aquí no los conocemos. Estos seres lo sabrán y tendrán derecho a atacar. Y así. Toda esa gente, cuando ese brazo empezó a entrar y a sostenerse frente a mí, y yo le gritaba y le hablaba la sangre de Jesús y lo reprendía y le decía, tú no puedes entrar aquí. Todos los demás corrieron a una esquina del cuarto. Y te digo, había hombres altos allí, chicos altos, y simplemente lloraban y ellos solo. No lo tenían dentro de sí. Estaban llorando y nadie hacía ningún sonido. El terror en el que estas personas estaban era que lloraban en silencio mientras yo luchaba esta batalla sola. Y dije que vi el poder de la sangre de Jesús, pero también vi que si tienes pecado en tu vida, incluso un pecado, eso compromete tu capacidad de mandar y usar la sangre. Ningún demonio te obedecerá, y ciertamente no esa cosa tan poderosa y ajena que vi entrar a la tierra en los últimos días por un cielo destrozado. Y justo en ese punto el sueño terminó y me desperté y pensé, buen Señor, ¿qué es esto que he visto que entrará en este mundo? ¿Qué es esto que descenderá hacia nosotros? Y el Señor dice, y leeré esto tan rápido como pueda, marca mis palabras. La carne plateada vendrá a ustedes y los destruirá. Esta es la palabra del Señor. El gran engaño está a la mano y los campos de matanza estarán frescos con sangre. Pero aquellos que tengan sangre en la puerta y se hayan apartado de sus pecados serán salvos. Y verás a mis poderosos guerreros levantarse en esos días, hombres y mujeres que son diestros en la lucha con espada usando la palabra de Dios. Y por la fe estos salvarán a muchas personas y preservarán para mí un remanente en la tierra que verá mi rostro en mi venida. Pónganse pues toda la armadura del Señor, para que sean hallados dignos de escapar en el día malo. Porque estos son los días que vienen sobre ustedes, el día malo, los días de Noé, el día que traerá muerte prematura aún a los niños, el día de lobos y destrucción, dice el Señor. No salgan de sus casas por ninguna razón en ese día, sino permanezcan bajo la sangre de la cruz. Permanezcan bajo la sangre y aparten el pecado de en medio de ustedes, de sus reuniones, de sus hogares, fuera de sus congregaciones. Digo esto con la autoridad de Dios. El pecado es afrenta a cualquier pueblo. Permanezcan bajo la sangre de Jesucristo y ciertamente serán salvos. El pecado rompe la puerta de protección. El pecado rompe tu armadura, y el pecado destruye aún la eficacia de tu espada, que es la palabra de Dios. El pecado es vergüenza para ustedes, y el pecado es afrenta. Por causa de esto el enemigo puede atacar e incluso destruir a un cristiano. Así que sean conscientes de sus vidas y arrepiéntanse de todo pecado diariamente. Así que dije aquí que, ya sea que alguien crea estas palabras proféticas o no, eso no me corresponde a mí. Mi mandato del Señor es tan claro que es declarar su corazón y declarar la verdad de las cosas que están en la Escritura. Y escribí unas cuantas escrituras aquí. El sol se pondrá por un periodo de tiempo. Podría ser por 3 días, como fue en el Éxodo, y podría ser por más tiempo. En algunas de las profecías que he escrito, como creo que aquí se llama La Palabra del Señor parte 2. Enlazaré todas estas profecías mencionadas en el video aquí abajo. En Éxodo fueron 3 días, pero en Isaías 13 solo dijo que vendrá tiniebla. Y así, déjenme hacer algo con la iluminación mientras repasamos las escrituras. Un momento.
aquí en Éxodo capítulo 10 y son los versículos 21 al 23. Dice, empezaré en el versículo 20, entonces el Señor endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que incluso puedan sentirse. Así que Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas, y así, como acabo de leer de la palabra profética, escuchan al Señor diciendo, quédense en sus lugares y no se muevan. Y también di una palabra de precaución a aquellos que siempre pensarán. Y tengo que decir que esto es generalizado en todas las personas en todo el mundo. Hay algo en la humanidad que les hace valorar las cosas escriturales menos que las cosas terrenales. Así que el Señor dará una instrucción bíblica, y lo vemos incluso en la Biblia muchas veces. Pero siempre habrá aquellos entre el pueblo de Dios que piensan que su necesidad natural, la necesidad natural de hacer esto, o simplemente necesito ir y hacer esto, estiman su necesidad momentánea y terrenal como más alta que obedecer la palabra del Señor. Y casi siempre, a menos que Dios muestre misericordia, esto termina en la destrucción y la pérdida de la vida de esa persona. Y esto no es porque Dios sea cruel, sino porque la Escritura debe ser obedecida por encima de todo lo demás, o hay un precio que se paga. En Isaías 13 y 10, permítanme ir allí rápidamente. Isaías 13 también habla de oscuridad en la tierra, y dice aquí en el versículo 10. Iré desde el versículo 9. Miren, el día del Señor viene, cruel, con ira y furor ardiente, para dejar la tierra desolada, y destruirá de ella a sus pecadores. Porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán más su luz. El sol se oscurecerá en su salida, y la luna no hará brillar su luz. Ahora encuentras en la Escritura, si correlacionaras versículos, que en Mateo capítulo 24 y 29 también habla de que el sol estará tan oscuro como el pelo de una cabra, y la luna se volverá sangre. Y en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, también habla de que el sol se oscurecerá en su curso, y la luna se volverá sangre. Y entonces habrá otras cosas que veremos. Las mencionaré brevemente porque vienen videos donde trataré con ellas. La aurora boreal será una señal. Dios dice que habrá grandes manifestaciones celestiales. Él las llamó brillantes manifestaciones cósmicas que tendrán lugar en los cielos. Y la aurora boreal será una de ellas. Este extraño y hermoso movimiento de luces que usualmente se ve en las partes más frías y lejanas de la Tierra, llamado las luces del norte, comenzará a ser común en partes del mundo donde nunca antes se había visto. Así que una vez vi en un sueño que la aurora boreal será incluso visible aquí en la ciudad de Nueva York, donde nunca se ha mostrado porque no tenemos el clima ni la ubicación geográfica para ver las luces del norte. Pero las luces del norte aparecerán en muchas partes del mundo. También habrá atardeceres hermosos, brillantes y vívidos que serán sumamente rojos, diferentes tonalidades de rojo, y también verás amaneceres extremadamente vivos y rojos ocurriendo cuando llegue el momento en que criaturas y seres serán liberados de los cielos para venir sobre la tierra. También habrá cosas como estrellas fugaces, cometas y movimiento en algo llamado el cinturón de asteroides. No estoy segura de lo que es eso, pero eso es lo que él dijo. Movimiento en el cinturón de asteroides. También habrá fenómenos meteorológicos intensos y nubes extrañas. He hablado sobre estas formaciones de nubes que vendrán. Estarán apiladas. Serán nubes apiladas como una especie de pila de platos. Se verá así o habrá nubes extrañas que parecen cuencos, ya sea un cuenco dado vuelta o un cuenco así. Debes estar consciente de que dentro de estas nubes a veces estarán las naves de estos seres ocultas en las nubes, pero otras veces serán nubes naturales así, y así a medida que avancemos más en la serie sobrenatural seguiré revelando todas las cosas que nuestro Padre, el amante de nuestras almas, quiere que sepamos. Y debemos saber que Dios ama las almas humanas más de lo que las personas aman sus propias almas. Tenemos una torre de vigilancia en el Padre Celestial. Se nos ha dado el Espíritu Santo para vivir esta vida. Pero la pregunta es, mientras presento estas revelaciones y me aseguro de que todos entiendan que son castigo por el pecado, ¿qué elegiremos individualmente? La decisión está con nosotros. Dios te bendiga. Esta es Celestial con la voz del Maestro. Siempre te doy las gracias por estar aquí.
Dale un pulgar arriba y comparte el video, suscríbete y entonces podrás acceder a la información que comparto en la página de la comunidad. Creo que voy a empezar a compartir profecías relevantes de cada video en la página de la comunidad. Así la gente puede ir y estudiar si quiere. Gracias a todos los que apoyan este ministerio. Eres una bendición y que el Señor te retribuya lo que das. Y hasta que te vuelva a ver, cuídate y adiós.